La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, novela en 37 capítulos. Capítulo 33. Una hora después, el vapor Enriqueta ponía el faro que marca la entrada a Hudson, doblaba la punta de Sandy Hook y salía mar afuera. Durante el día costeó Long Island, pasó por delante del faro Fire Island y corrió rápidamente hacia el este. Al día siguiente, 13 de diciembre a mediodía, subió un hombre al puentecillo para tomar la altura. Pudiera creerse que era el capitán Speedy. Nada de eso. Era Phileas Fogg. En cuanto al capitán Speedy, estaba buenamente encerrado con la llave en su cámara y prorrumpía en alaridos que denotaban una cólera bien perdonable, llevada al paroxismo. Lo que había pasado era muy sencillo. Phileas Fogg quería ir a Liverpool y el capitán había aceptado el pasaje para Burdeos, y a las 30 horas de estar a bordo a golpes de billete de banco, la tripulación, marineros y fogoneros, tripulación algo pirata, que estaba bastante disgustada con el capitán, le pertenecían. Por eso Phileas Fogg mandaba en lugar del capitán Speedy, que estaba encerrado en su cámara, mientras que la Enriqueta se dirigía a Liverpool, solamente que al ver a Phileas Fogg maniobrar bien, se descubría que había sido marinero. Ahora, más tarde, se sabrá de qué modo había de terminar la aventura. Entretanto, Mistress Aouida no dejaba de estar inquieta y Fix quedó de pronto aturdido. En cuanto a Passepartout, le parecía aquello simplemente adorable. Entre 11 y 12 nudos, había dicho el capitán Speedy, y efectivamente la Enriqueta se mantenía de este promedio de velocidad. Por consiguiente, no alterándose el mar, ni saltando el viento al este, ni sobreviniendo ninguna avería al buque, ni ningún accidente a la máquina, la Enriqueta, en los 9 días contados desde el 12 de diciembre al 21, podía salvar las 3.500 millas que lo separaban a Nueva York de Liverpool. Es verdad que una vez llegados allí, lo ocurrido en la Enriqueta, combinado con el negocio del banco, podía llevar al gentleman un poco más lejos de lo que quisiera, razonaba Fix. Durante los primeros días la navegación se hizo en excelentes condiciones. El mar no estaba muy duro y el viento parecía fijado al nordeste. Las velas se establecieron y la Enriqueta marchaba como un verdadero transatlántico. Passepartout estaba encantado. La última hazaña de su amo, cuyas consecuencias no quería entrever, le entusiasmaba a un muchacho más alegre y más ágil. Hacía muchos obsequios a los marineros y los asombraba con sus juegos gimnásticos. Les prodigaba las mejores calificaciones y las bebidas más atractivas. Para él, maniobraban como caballeros y los fogones se conducían como héroes. Su buen humor, muy comunicativo, se impregnaba en todos. Había olvidado el pasado, los disgustos, los peligros, y no pensaba más que en el término del viaje, tan próximo ya, hirviendo de impaciencia, como si le hubiesen caldeado las hornillas de la Enriqueta. A veces también el digno muchacho daba vueltas alrededor de Fix y lo miraba con los ojos que decían mucho, pero no le hablaba, pues no existía ya intimidad alguna entre los dos antiguos amigos. Por otro lado, Fix, preciso es decirlo, no comprendía nada.
La conquista de la Enriqueta, la compra de su tripulación, ese Fogg maniobrando como un marino consumado, todo ese conjunto de cosas lo aturdía. Ya no sabía qué pensar. Pero después de todo, un gentleman que empezaba por robar 55.000 libras bien podía concluir robando un buque. Y Fix acabó por creer naturalmente que la Enriqueta, dirigida por Fogg, no iba a Liverpool, sino a algún punto del mundo donde el ladrón convertido en pirata se pondría tranquilamente en seguridad. Preciso es confesar que esa hipótesis era muy posible, por cuya razón comenzaba el agente de policía a estar seriamente pesaroso de haberse metido en este negocio. En cuanto al capitán Speedy, seguía bramando en su cámara y Passepartout, encargado de proveer su sustento, no lo hacía sin tomar las mayores precauciones. Respecto de Mr. Fogg, ni aún tenía trazas de acordarse que hubiese un capitán a bordo. El 13 doblaron la punta del banco en Terranova, paraje muy malo en invierno, sobre todo cuando las brumas son frecuentes y los chubascos temibles. Desde la víspera el barómetro, que bajó bruscamente, daba indicios de un próximo cambio en la atmósfera. Durante la noche la temperatura se modificó y el frío fue más intenso, saltando al propio tiempo el viento al sureste. Era un contratiempo. Mr. Fogg, para no apartarse de su rumbo, recogió velas y forzó vapor, pero a pesar de todo la marcha se amortiguó a consecuencia de la marejada, que comunicaba al buque movimientos muy violentos de cabeceo, en detrimento de la velocidad. La brisa se iba convirtiendo en huracán y ya se preveía el caso en que la Enriqueta no podría aguantar. Ahora bien, si era necesario huir, no quedaba otro arbitrio que lo desconocido con toda su mala suerte. El semblante de Passepartout se nubló al mismo tiempo que el cielo, y durante 2 días sufrió el honrado muchacho mortales angustias, pero Phileas Fogg era audaz, era un audaz marino, y como sabía hacer frente al mar, no perdió rumbo y aún disminuyó la fuerza del vapor. La Enriqueta, cuando no podía elevarse sobre la ola, la atravesaba y su puente quedaba barrido, pero pasaba. Algunas veces la hélice también salía fuera de las aguas, batiendo el aire con sus enloquecidas alas, cuando alguna montaña de agua levantaba la popa, pero el buque iba siempre avanzando. El viento, sin embargo, no arreció todo lo que hubiese podido temerse. No fue uno de esos huracanes que pasan con velocidad de 90 millas por hora. No pasó de una fuerza regular, mas por desgracia sopló con obstinación por el sureste, no permitiendo utilizar el velamen, y eso que, como vamos a verlo, hubiera sido muy conveniente acudir en ayuda del vapor. El 16 de diciembre no había todavía retraso de cuidado, porque era el día 75º desde la salida de Londres. La mitad de la travesía estaba hecha ya, y ya habían quedado atrás los peores parajes. En verano se podía podido responder del éxito, pero en invierno se estaba a merced de los temporales. Passepartout abrigaba alguna esperanza y si el viento faltaba, al menos contaba con el vapor. Precisamente aquel día, el maquinista tuvo sobre cubierta alguna conversación viva con Mr. Fogg. Sin saber por qué y por presentimiento, Passepartout experimentó viva inquietud. Hubiera dado una de esas orejas para oír contra la pared lo que decían. Pudo al fin reconocer algunas palabras y, entre otras, las siguientes pronunciadas por su amo.
¿Estáis cierto de lo que aseguráis? Seguro, señor. No olvidéis que desde nuestra salida estamos caldeando con todas las hornillas encendidas y si tenemos bastante carbón para ir a poco vapor de Nueva York a Burdeos, no lo hay para ir a todo vapor de Nueva York a Liverpool. Resolveré, respondió Mr. Fogg. Passepartout había comprendido y se apoderó de él una inquietud mortal. Iba a faltar carbón. ¡Ay!, decía para sí, ¿será hombre famoso mi amo si vence esta dificultad? Y habiendo encontrado a Fix, no pudo menos de ponerlo al corriente de la situación, pero el inspector le contestó con los dientes apretados. Entonces, ¿creéis que vamos a Liverpool? ¡Pardiez! ¡Imbécil!, respondió el agente encogiéndose de hombros. Passepartout estuvo a punto de responder cuál se merecía tal calificativo, cuya verdadera significación no podía comprender, pero al considerar que Fix debía estar muy mohino y humillado en su amor propio por haber seguido una pista equivocada alrededor del mundo, no hizo caso. Y ahora, ¿qué partido iba a tomar Phileas Fogg? Era difícil imaginarlo. Parece, sin embargo, que el flemático gentleman había adoptado una resolución porque aquella misma tarde hizo venir al maquinista y le dijo: «Activad los fuegos haciendo rumbo hasta agotar completamente el combustible». Algunos momentos después, la chimenea de la Enriqueta vomitaba torrentes de humo. Siguió, pues, el buque marchando a todo vapor, pero 2 días después, el 18, el maquinista dio parte, según lo había anunciado, que faltaría aquel día el carbón. «Que no se amortigüen los fuegos», respondió Mr. Fogg. «Al contrario, cárguense las válvulas». Aquel día, cosa de las 12, después de haber tomado altura y calculado la posición del buque, Phileas Fogg llamó a Passepartout y le dio orden de ir a buscar al capitán Speedy. Era costo como para mandarle soltar un tigre, y bajó por la escotilla diciendo: «Estará indudablemente hidrófobo». En efecto, algunos minutos más tarde, llegaba a la toldilla una bomba con gritos e imprecaciones. Esa bomba era el capitán Speedy, y era claro que iba a estallar. «¿Dónde estamos?». Tales fueron las primeras palabras que pronunció, entre la sofocación de la cólera, y ciertamente que no lo habría contado, por poco propenso a la apoplejía que hubiera sido. «¿Dónde estamos?», repitió con el rostro congestionado. «A 770 millas de Liverpool», respondió Mr. Fogg con imperturbable calma. «¡Pirata!», exclamó Andrés Speedy. «Os he hecho venir para... ¡filibustero!, para rogaros que me vendáis vuestro buque». «¡No! ¡Por 1000 pares de demonios! ¡No! Es que voy a tener que quemarlo». «¿Quemar mi buque?». «Sí, todo lo alto, porque estamos sin combustible». «¡Quemar mi buque! ¡Un buque que cala $50.000! «Aquí tenéis 60.000, respondió Phileas Fogg, ofreciendo al capitán un paquete de billetes. Esto hizo un efecto prodigioso sobre Andrés Speedy. No se puede ser americano sin que la vista de $60.000 cause alguna sensación. El capitán olvidó por un momento la cólera, su encierro y todas las quejas contra el pasajero. Su buque tenía 20 años y este negocio podía serle de oro.
La bomba ya no podía estallar porque Mr. Fogg le había quitado la mecha. ¿Y me quedará el casco de hierro?, dijo el capitán con tono singularmente suavizado. El casco de hierro y la máquina. ¿Es cosa concluida? Concluida. Y Andrés Speedy, tomando el paquete de billetes, los contó, haciéndolos desaparecer en el bolsillo. Durante esta escena, Passepartout estaba descolorido. En cuanto a Fix, por poco le da un ataque de sangre. Cerca de 20.000 libras gastadas y aún dejaba Fogg al vendedor del casco y la máquina, es decir, casi el valor total del buque. Es verdad que la suma robada al banco ascendía a 55.000 libras. Después de haberse metido el capitán el dinero en el bolsillo, le dijo Mr. Fogg: «No os asombréis de todo, porque habéis de saber que pierdo 20.000 libras si no estoy en Londres el 21 a las 8:45 de la noche. No llego a tiempo al vapor de Nueva York, y como os negáis a llevarme a Liverpool, y bien hecho por los 50.000 diablos del infierno», exclamó Andrés Speedy, «porque salgo ganando lo menos 40.000 dólares. Y luego añadió con más formalidad: «¿Sabéis una cosa, capitán? Fogg, capitán Fogg, hay algo de yankee en vos». Y después de haber tributado a su pasajero lo que él creía una lisonja, se marchaba cuando Phileas Fogg le dijo: «Ahora, ¿este buque me pertenece?». «Seguramente, desde la quilla a la punta de los palos, pero todo lo que es de madera se entiende». «Bien, que arranquen todos los aprestos interiores y que se vayan echando en la hornilla. Júzguese la mucha leña que se debió gastar para conservar el vapor con suficiente presión. Aquel día, la toldilla, la carroza, los camarotes, el entrepuente, todo fue a la hornilla». Al día siguiente, 19, se quemaron los palos, las piezas de respeto, las berlingas. La tripulación empleaba un celo increíble en hacer leña. Passepartout, rajando, cortando y cerrando, hacía el trabajo de 100 hombres. Era un furor de demolición. Al día siguiente, el día 20, los parapetos, los empavesados, las obras muertas, la mayor parte del puente fueron devorados. La Enriqueta ya no era más que un barco raso con el pontón. Pero aquel día se divisó la costa irlandesa y el faro del Falsenet. Sin embargo, a las 10 de la noche, el buque no se encontraba aún más enfrente que Queenstown. Faltaban 24 horas para el plazo y era precisamente el tiempo que se necesitaba para llegar a Liverpool, aún marchando a todo vapor, el cual iba a faltar también. «Señor», le dijo entonces el capitán Speedy, que había acabado por interesarse en sus proyectos, «siento mucho lo que os sucede. Todo conspira contra vos. Todavía no estamos más que a la altura de Queenstown». «Ah», dijo Mr. Fogg, «¿es Queenstown esta población que divisamos?». «Sí». «¿Podemos entrar en el puerto? ¿Antes de 3 horas? No, solo en pleamar». «Aguardamos», respondió tranquilamente Phileas Fogg, sin dejar de ver en su semblante que por una suprema inspiración iba a procurar vencer la última probabilidad contraria. En efecto, Queenstown es un puerto de la costa irlandesa en la cual los transatlánticos de los Estados Unidos dejan pasar la valija del correo. Las cartas se llevan a Dublín por un expreso siempre dispuesto, y de Dublín llegan a Liverpool por vapores de gran velocidad, adelantando 12 horas a los rápidos buques de la compañía marítimas.
Phileas Fogg pretendía ganar también las 12 horas que sacaba de ventaja el Correo de América. En lugar de llegar al día siguiente por la tarde con la Enriqueta a Liverpool, llegaría al mediodía y le quedaría tiempo para estar en Londres a las 8:45 de la tarde. A la 1 de la mañana la Enriqueta entraba en pleamar en el puerto de Queenstown y Phileas Fogg, después de haber recibido un apretón de manos del capitán Speedy, lo dejaba en el casco raso de su buque, que todavía valía la mitad de lo recibido. Los pasajeros desembarcaron al punto. Fix tuvo entonces intención decidida de prender a Mr. Fogg y, sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Existían dudas en su ánimo? ¿Reconocía al fin que se había engañado? Sin embargo, Fix no abandonó a Mr. Fogg. Con él, con Mr. Dawida, con Passepartout, que no tenía tiempo de respirar, subía el tren de Queenstown a la 1:30 de la mañana y llegaban a Dublín al amanecer, y se embarcaba en uno de esos vapores fusiformes de acero, todo máquina, que, desdeñándose subir con las olas, pasaban invariablemente al través de ellas. A las 12:20, el 21 de diciembre, Phileas Fogg se desembarcaba por fin en el muelle de Liverpool. Ya no estaba más que a 6 horas de Londres. Pero en aquel momento, Fix se acercó, le puso la mano en el hombro y, exhibiendo su mandamiento, le dijo: ¿Sois Mr. Fogg? Sí, señor. En nombre de la reina, os prendo. Capítulo narrado, capítulo finalizado. Fifi la cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado e invites a quienes tú quieras a escucharlo.